Buenos días, tengan todos ustedes mis queridos estudiantes. Bienvenidos a una nueva clase, en este caso literatura, chicos, a un tema de mis preferidos en la literatura y de los más complicados que hay, ¿no? Pero ustedes saben que yo estoy aquí como profesor de literatura para complicarles no la existencia, sino cómo podría ser para complicarles el entendimiento, ¿no? La literatura de alguna manera complica el entendimiento. De hecho, muchas obras literarias tienen de fascinante, o sea, lo más fascinante que tienen es que no entendemos, no las entendemos y de ahí, bueno, la gran ironía, ¿no? Solamente nos limitamos a apreciarlas, a interpretarlas. Entonces, el cuento metaficcional, ¿okay?, es el tema de hoy. Es un cuento bastante interesante porque es de los cuentos o pertenece a una especie literaria que rompe profundamente cualquier esquema conocido. ¿Okay? Pocos presentes hay del cuento metaficcional en tiempos o años anteriores a la contemporaneidad, es decir, al siglo XIX, siglo XX. Quizá estaría el primer asomo de metafección lo vimos en Don Quijote de la Mancha, ¿no? En una obra ya del siglo XVII, pero Don Quijote de la Mancha yo lo considero la Biblia de literatura moderna. Es algo que va más allá de cualquier tipo de frontera. Apartando esa obra, bueno, estaremos entonces hablando de la contemporaneidad. El cuento metaficcional juega, chicos, con el lector porque los saca de sus casillas tradicionales y los asombra con su, por así decirlo, con lo insólito que puede ser un cuento metaficcional y a la vez fascinante. ¿Qué es un cuento metaficcional? Vamos a las palabras técnicas que después se van a ir explicando, ¿no? Es una forma literaria narrativa, es decir, una forma de hacer literatura, porque no solamente está en la narración, pero en este caso lo vamos a trabajar en la narración porque también puede estar en el teatro, puede estar en el ensayo, ¿ok? Puede estar quizás en la poesía, no me niego a nada, en el cine también es muy popular, y se recuerden que el cine se nutre mucho de la literatura o se basa en obras literarias muchas veces. Entonces es una forma literaria de autorreferencialidad, o es una forma literaria autorreferencial. ¿Qué significa esto? Que el propio autor se referencia a sí mismo dentro de la obra. ¿Okay? Eso es lo que se llama la autorreferencialidad. ¿Okay? Es como que él escribe sobre su propia, sobre su propia realidad, pero la vuelve ficcional, ¿no? Un poco ambigua, pero así es, ¿no? Compleja y fascinante. El autor alude a su propia realidad, pero esa realidad sigue siendo ficcional, ¿no? Porque al yo tratar de escribir de mí mismo o de mi propia vida, pero como objeto literario la estoy convirtiendo en mi realidad, así se parezca mucho, la estoy convirtiendo en ficción. Entonces, eso se refiere a la obra metaficcional. El autor escribe sobre su propio mundo de alguna manera. ¿Cuál es la intención final de un relato o un cuento metaficcional? Y de toda metaficción, conectar dos mundos ficcionales. Un mundo ficcional irrumpe en otro mundo ficcional, es decir, una ficción irrumpe en la realidad de los personajes. Vamos a ver cómo puede ser eso con continuidad de los partes que ya deben haberlo leído, ¿no? ¿Cuáles son las características de la metaficción? Si estamos hablando de autorreferencialidad, es porque de alguna manera el autor tiene una autoconciencia, su propia conciencia reflexiva, y utiliza la metaficción para cuestionarse a sí mismo, para revisarse a sí mismo, para cuestionar su propia realidad, para explorar los límites de su realidad, para romper los límites de su realidad. Todo eso proviene de una autoconciencia, de un propio yo reflexivo. Todo cuento metaficcional debe ser fantástico o es fantástico. Es fantástico, si vamos a... ¿okay? Es fantástico. ¿Por qué, chicos? Porque simplemente tiene que ocurrir siempre algo insólito, algo extraordinario, algo sobrenatural, o sea, algo absurdo. Y todo eso nos va a producir asombro al leerlo, en algún momento nos va a impactar, por lo tanto debe ser fantástico. La metaficción es esencialmente fantástica porque es insólito, increíble, inverosímil. Y finalmente,
La metaficción posee diversas estrategias de autorreferencialidad. ¿Cuáles son las estrategias? Los personajes confrontan al autor, o alguno de los personajes confrontan al autor en la propia obra. ¿Ok? El autor confronta a sus personajes o busca a sus personajes en la propia historia. O finalmente, el autor es un personaje más de la historia, ¿no? Como que yo, Francisco Flores, hago una novela de vampiros y hombres lobos, pero yo como profesor soy un profesor que investiga los vampiros y hombres lobos, me llamo Francisco Flores, de comunicación, es decir, me estoy convirtiendo en un personaje de la historia, me estoy autoficcionalizando, estoy haciendo una historia metaficcional. Esa es una forma de hacerla, ¿no? Hay una historia llamada Más extraño de la ficción, una película Más extraño de la ficción, donde el personaje principal de la historia es un personaje que es muy metódico, que tiene todo bueno, siempre me acuerdo del profesor Raúl Vázquez, tiene todo medido, todo fríamente calculado, y la historia comienza con un narrador. La película es película que tiene un narrador, ¿cierto? O sea, todo nos pasa, pero en algún momento cuando el narrador dice, nunca se iba a imaginar tal personaje, no recuerdo el nombre, que él iba a morir, y de repente el personaje escucha, ¿quién dijo eso? ¿Quién habló de que yo me iba a morir? Entonces el personaje empieza a escuchar a su propio creador, narrador, y a medida que va avanzando la historia, él se da cuenta de que él es creación de una autora, de una novelista, y también sabe que la novelista en toda su novela mata al protagonista, y él se da cuenta de que él es el protagonista. Véanse lo insólito, ¿no? Lo fantástico. Él va y confronta a su autora, llega, recorre toda la ciudad y se sabe que descubre que la escritora vive en la misma ciudad que él, y la confronta y le dice, o sea, ¿cómo tú me vas a matar? O sea, ¿cómo tú me vas a matar a mí si yo estoy vivo, yo existo, ¿no? Por eso que se habla de que es una forma de autoconciencia reflexiva, yo existo. O sea, el autor se cuestiona a sí mismo al crear personajes que cuestionan su propia existencia. No, ¿cómo me vas a matar? No puede ser, yo no quiero morir. Y la autora le dice, pero es que todos mis protagonistas mueren, esa es mi marca, ¿no? Esa es una forma de metaficción. Yo he visto también jóvenes que están en la metaficción, en una serie animada, ¿no? Cuando el autor, o mejor dicho, sí, al revés, en las historias de cartoon, las historias de Bugs Bunny, no me acuerdo cómo se llama ahorita esas comiquitas, pero he visto esa historia donde los personajes no quieren aparecer, desaparecen de la trama, y el autor se vuelve, va y busca a sus personajes, los busca porque no quieren aparecer y no quieren actuar. Eso también es otra forma de autoficción, de metaficción, perdón. Y la última que les digo, bueno, es cuando uno de los personajes de la historia es el propio autor de la obra con nombre y apellido, como ocurre en Niebla, ocurre también eso, ¿no? Una novela de Miguel de Unamuno genial, donde él mismo discute, el personaje de Miguel de Unamuno discute, y él es el propio autor, como le digo, él discute con su protagonista porque el protagonista no quiere morir, y él dice que le va a morir porque esa es su decisión como Dios de la historia. Entonces, son diversas, ¿no? Las formas de hacer metaficción. Hay otras formas de metaficción que también son bastante interesantes, en donde no ocurre esto, ¿no? Vamos a entonces analizar el cuento o el microcuento Continuidad en los parques de Julio Cortázar, que fue el que yo elegí. A ver qué tal vemos ahí, ¿no? Un personaje, ¿no? Donde quizá no se dé ninguna de estas formas tan fácil de descifrar, ¿no? El personaje cuenta la historia de un hombre que no se le da el nombre, no sabemos en este caso quién es, chicos, ¿ok? Pero es un hombre que tiene mucho dinero y que está leyendo una novela. Y la novela que él está leyendo, la historia que está transcurriendo, al principio parece que no, que es simplemente una novela entretenida que lo tiene él fascinado, y al final nos damos cuenta que los personajes de la historia de la novela, ¿ok?, forman parte del mismo mundo, o en algunos momentos llegan a formar parte del mismo mundo del propio lector de la obra, y él se convierte, nos damos cuenta al final que él es el propio esposo, al cual los amantes deben eliminar para poder ser felices. Eso es lo que lo hace insólito, ¿no? Él está leyendo la obra de dos amantes que deciden eliminar al esposo de la mujer para poder ser felices, y luego nos damos cuenta
de que el esposo de la mujer es el propio lector de la novela, ¿no? Eso se llama entonces metaficción, porque conectan dos mundos, ¿no? El mundo ficcional del lector de la novela, del señor, del dueño de la finca, y el mundo ficcional de los dos personajes de esta novela que de alguna manera irrumpen, ¿okay?, en esa historia y se vuelven parte de la misma ficción, ¿no? Entonces, a la metaficción, chicos, se le llama comúnmente, para entenderlo, ficción dentro de la ficción. O sea, dos planos ficcionales se conectan en uno solo en algún momento, ¿no? Como quizá, no sé si podemos hablar de Spider-Man y el Spider-Verse. No sé si han visto esos mundos donde hay dimensiones paralelas. Eso también puede ser metaficcional, ¿no? Ahora, pero en este caso, hay una autoconciencia reflexiva, por supuesto, ¿no? Porque el autor, mediante este lector, te cuestiona su propia conciencia, porque en vez de ser el dueño de toda la historia, simplemente los personajes terminan adueñándose de la propia realidad, ¿no? Y acabando con el protagonista. Es fantástico porque obviamente es inverosímil, es increíble. Al plantear esto, la erupción de una ficción entre la otra ficción, lo vuelve fuera de lo común, chicos. Ahora, pero ¿cuál de las estrategias están? Aquí está la parte difícil, ¿no? Porque no hay alusión a un autor determinado, ¿no? O sea, es decir, el autor de la obra, ¿okay? No sabemos que este lector sea el autor de la obra, sino que es el lector. Pero entonces, aunque no se dé ninguna de estas directamente, ¿okay?, se da un modelo similar. ¿Okay? ¿Cuál es el similar? ¿Okay? Ese es el modelo primero. Los personajes, ¿okay?, confrontan los personajes de un mundo confrontan si no bien al autor, a un personaje de la realidad otra. Es decir, no se da el esquema que plantea la teoría exactamente igual, pero sí se da similar. Porque los protagonistas, que son los personajes de la obra, irrumpen en la realidad del lector, que no es el autor, pero si es el lector, sí pertenece a la realidad de este autor, y para matarlo, chicos. ¿Okay? O sea, quiere decir que esto es tan complejo que ni siquiera este esquema, que es parte de una teoría, que no es algo que yo estoy inventando, se cumple exactamente igual. ¿Okay? Porque es bastante versátil. Entonces vemos aquí que la metaficción puede ser versátil y puede romper incluso estos esquemas que se han creado para tratar de teorizarlo. ¿Okay? Entonces, esto ha sido todo, chicos. Espero que hayan disfrutado este análisis. Yo sé que es complejo, pero interesante, y como recuerden que siempre una de las funciones de literatura es hacerlos pensar, es hacerlos reflexionar y es maravillarlos con sus grandes invenciones. Cualquier duda, por favor, contáctenme. Ya saben que estoy para ustedes siempre. Gracias.